Alfredo, nuevamente buenos días. Coméntanos cómo debemos manejar el tema de la inflación, considerando de que varios productos se han incrementado 200, 300% y al parecer los sueldos no alcanzan. Se pide cada año rutinariamente el incremento salarial porque no se puede combatir con la subida de los precios. ¿Cuáles deberían ser los mecanismos para poder bajar los precios? Y por supuesto, hablando del gobierno, ¿cuáles deberían ser los mecanismos para que ellos tal vez puedan regular el tema de precios? Y por otro lado, la gente de a pie solamente tiene que asumir, tiene que ejecutar y tiene que prácticamente hacer nada respecto al incremento de precios. Coméntanos por favor tu punto de vista respecto a estos dos aspectos. Es importante entender que hemos sufrido una inflación galopante por el exceso de demanda, de circulante en nuestra economía. El gobierno ha retirado liquidez de la interacción económica a través de bonos, pero lo fundamental en toda esta expectativa es que los bolivianos aprendamos a planificar la expansión de la economía. Si vos te das cuenta, Elmer, puede haber mucho circulante en una economía, pero no hay la respuesta del aparato productivo. Y cuando no hay la respuesta existe escasez y ahí se va a dar un proceso de inflación. Entonces son interacciones de mercado que deben controlarse con el manejo apropiado de la economía, con la expansión de los distintos sectores, con el tema de encaminar el concepto de las economías de escala. La formación del recurso humano genera invención, genera innovación en la relación insumo, ser humano, máquina, que son parte del proceso productivo. Entonces, esos factores de la producción hay que saberlos trabajar. Cuando hablamos de una inflación galopante, hablamos también de un índice de precio al consumidor que oculta la inflación galopante, entramos en serias contradicciones que nos deben llamar la atención para mejorar ese desenvolvimiento de la economía. Hace años atrás la economía venezolana incrementó poco a poco su inflación, ¿no es cierto? Hasta que pasaron varios meses, más años y se triplicó su inflación, convirtiéndole en un país insuficiente de divisas, no existía circulante, no existían los productos necesarios para poder abastecer a la gente, siendo un país productor y rico en lo que son ingresos por el petróleo. ¿Cuál es la diferencia en relación a Bolivia? ¿Podríamos llegar exageradamente tal vez a ese contexto, a ese nivel? ¿O es que tendríamos nosotros otro camino? Porque si bien tuvimos muy buenos ingresos hace pasados años, al parecer todo indicaría de que estamos yendo por la misma vía del caso de Venezuela. ¿Es esto posible o cuál es la diferencia? Un país que pueda tener mucha liquidez, vamos a decir, porque explota y exporta petróleo y no genere consolidación de un aparato productivo, en un momento específico le hacen una estrategia de dumping. A los venezolanos les están haciendo eso y le aplican el esquema de la pelea de pesos dentro, digamos, la pugna política que se da en ese medio concretamente hablando. Si no se garantiza en un país la seguridad con soberanía alimentaria, es difícil mantener, digamos, una economía estable. Sencillamente porque cuando uno importa puede tener mucho dinero, pero ¿qué es lo que pasa? Las fuerzas políticas, las estrategias pueden hacer fluctuar los precios, pueden generar, digamos, la escasez en relación a esa importación, porque me imagino, por ejemplo, en Venezuela, importa frutas, verduras y otros elementos de los vecinos. Yo soy un país que quiero destruir la economía venezolana. Sencillamente pago más a ese proveedor por su producto y le genero escasez. Y esa escasez genera un conflicto social. Pueden tener dinero, pero al mismo tiempo se genera la inflación, porque la escasez está acompañada de la especulación, no hay una escasez total. Entonces ahí van soltando el producto de a poco, pero a la gente que pone más billete. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se demuestra un fracaso de la política económica y las fuerzas políticas se aprovechan de ello para generar un conflicto interno. Pueden haber marchas, pueden haber balazos, pueden haber muertos que son promocionados también por ese agente externo que quiere destrozar ese esquema gubernamental. Entonces, se ha dado esto históricamente, estimado Elmer, estimado televidente. Entonces,
¿Qué es lo que hay que hacer para evitar ese tipo de conflictos? Trabajar seriamente en lo que es la seguridad y soberanía alimentaria, evitar los procesos de migración del campo hacia las ciudades y del campo, si quieren, hacia el exterior. Cuando hablo de las ciudades estoy hablando del ámbito interno, del eje que tenemos y que ha colapsado también porque están mal planificadas esas ciudades que tenemos. Entonces, lo de fondo es manejar el dinero que tenemos en nuestra economía. ¿Para qué? Para primero dar acceso al productor campesino, ¿no es cierto?, al crédito productivo, para subsidiar el aspecto, digamos, de los riesgos climáticos, para hacer economías de escala. O sea, si quieren, cuando hablo de subsidiar, estoy hablando más allá de la subvención, estoy hablando de impuesto negativo, si quieren, en la relación del Producto Interno Bruto, que me parece interesante porque el sector agrícola pecuario es un sector riesgoso. Entonces no se puede subsidiar a todo, pero los países desarrollados subsidian el proceso productivo agrícola y pecuario, que me parece interesantísimo. Entonces no hay que inventar la pólvora, lo que hay que hacer es mejorar nuestras interacciones. La inflación tiene que ver con la mala planificación. No estamos manejando cuencas, no gestionamos los riesgos climáticos, por otro lado no estamos generando base económica en el área rural. Pero ojo, no le echo la culpa exclusivamente a un gobierno central, esto es un problema histórico de comportamiento de los agentes económicos, Elmer, porque muchas veces le queremos echar la culpa exclusivamente a un gobierno central. La institucionalidad juega su rol, pero también la gente, el ciudadano de a pie, es el que no está retroalimentando un proceso de desarrollo, de transformación que sea significativa. La ignorancia en la que estamos sumergidos muchos años, no está permitiendo divisar cómo se debe hacer el constructo de las autonomías. No te olvides, yo no quisiera ser presidente, no quisiera ser ministro, te digo honestamente. ¿Por qué? Porque nuestra gente se opone a todo. Y nuestra gente quiere ser presidenciable, quiere ser la gerente y no quiere ser ciudadano de a pie en algún momento que aporte desde su vocación, desde su especialidad. Esas interacciones tenemos que mejorarlas y hacer más saludable el comportamiento de la economía. Hablamos de muchos sobreprecios, de corrupción, de subcultura histórica, pero la gente también es parte, ¿no? El que da y el que recibe. Entonces, muy complicado es este tema, pero esperemos que con estas reflexiones, Elmer, podamos entender de mejor manera la economía. Tenemos una inflación galopante, escondida con un cuestionado, vamos a decir, cálculo de índice de precios al consumidor. Habíamos hablado del tema de la función de Phillips, que me parece interesante también para demostrar la contradicción.